¡Wow! Espectacular, mi gente. Miren cómo se rompió nuestro pan trinche. Miren, familia. Espectacular, mi gente. Así, esto no le sale. ¿Cuándo más le va a salir su pan trincha, mi gente linda? Ok. Acá vamos a meter esto. Miren, familia. Qué hermosura. ¡Wow! Esto vamos a cocinar unos 25 a 30 minutos aproximadamente. ¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Álvaro Velar acá de vuelta en Aprender Haciendo. Hoy vamos a hacer el pan trincha, familia. Pan trincha es un pan bastante tradicional y muy característico que se utiliza mucho acá en Paraguay. Se vende mucho en los almacenes y creo que también en Argentina y en otros países. Así que vamos a la receta paso a paso. Voy a bajar esto y ya vamos a iniciar. Vamos a pesar acá. Ya estaba trabajando esta mañana y pensé voy a hacer pan trinche, voy a grabar para mi gente linda. Así que comenzamos. 1 kilogramo de harina. Vamos a pesar 1 kilogramo de harina 3-0, familia. Harina 3-0 es también conocido como harina común, ¿verdad? Una harina común que usamos en los almacenes. Vamos a pesar acá 25 gramos de margarina o manteca. Ok, nada más 25 gramos. Solamente un poquitito vamos a utilizar, familias. Acá ya tenemos ya nuestra levadura súper esponjado, familia. Miren, esto yo ya lo dejé esponjar hace unos 10-15 minutitos. Esto tiene 2 cucharas de harina, 1 cuchara de azúcar. Utilizamos 30 gramos en esta ocasión de levadura fresca y agua le pusimos 60 a 80 ml y dejamos reposar. Ya tenemos varios videitos ahí, unos shortcitos ahí para que puedan ver cómo hacer la esponja de levadura. Esto es tan sencillo, pero ayuda muchísimo en la hora de la fermentación final de tu producto, familia. Siempre hay que hacer entonces la esponja, ok. Vamos a pesar acá 20 gramos de sal, ok. 20 gramos por cada producción de 1 kilogramo, siempre de 20 gramos, ok. Justito ahí ya tengo 20 gramos y vamos a agregarle 40 gramos de azúcar. Vamos a empezar acá, 40 gramos en total. Ahí está, ya está todito prácticamente. Acá tenemos un poco de harina para poder amasar. Acá ya tenemos ya nuestra espátula y preparamos en total 550 ml de agua. Vamos a ver qué tal nos va con esa cantidad. Puede ser que ya esté justito o puede ser que falte un poquito. Así que vamos a ir agregando. Primeramente vamos a echar un poquitito del agua y vamos, en esta ocasión no vamos a utilizar la maderita, directamente con nuestra mano vamos a ir integrando bien esta manteca acá con la harina. Ahí está. El pan trincha es un pan bastante típico acá en Paraguay. Desde hace mucho tiempo se hace el pan trincha y es lo primero que se encuentra en los almacenes. Después de la galleta, el pan trincha es muy conocido y se encuentra mucho en los almacenes de barrio, familia. ¿Okay? Tiene que ser una masa un poquito blanda, pero no tan blanda también, porque vamos a refinar un poco con nuestra refinadora mecánica. Una vez que amasemos todo, directamente vamos a pasar en nuestra refinadora mecánica para refinar. Si no tienen para refinar, no importa, familia, con un palo de amasar pueden ir refinando y doblando lo menos 2-3 veces y ya va a quedar más o menos. Pero como yo tengo una refinadorita mecánica acá que es manual, vamos a probar porque esto requiere de mucha refinación para que salga bien. En las panaderías se refina mucho esto. Se refina con la refinadora eléctrica para que pueda salir bien.
que tenga una linda textura y que tenga un buen rompimiento el pan trincha. Así que vamos a probar ahí, ok. Vamos a ir echando más agua. Lleva muy poco materia grasa porque esto es parecido también a la receta del pan baguette, que también casi no lleva materia grasa. 25 gramos por kilogramo, 25 gramos de manteca o margarina por kilogramo de harina es lo que se utiliza en esta receta. Así que prácticamente lleva muy poco, familia, no lleva casi nada. ¿Sí? Y ya enseguida vamos a ver cómo va a quedar esta masa de pan trincha casero, que es lo que le gusta mucho. A los argentinos le gusta mucho el pan trincha. Yo sé que a los argentinos les gusta el pan trincha, son amantes del pan trincha. Así que si me ven gente nueva de Argentina, por favor suscríbanse en el canal. Tenemos muchas recetitas caseras, familia. Acá solamente hacemos recetas caseras para compartir nuestra experiencia, para poder ayudarle a otras personas. Y nada más, familia. No buscamos otra cosa, solamente compartir un poco lo que hacemos. A veces también aprendemos, porque no todo lo que hacemos acá es algo que nosotros solemos hacer. Por ejemplo, en otro día en los videos estuvimos haciendo pan de muerto, eso que nunca hicimos, pero que salió bastante bien. Y con eso también demostramos que se puede hacer cuando uno se propone, familia. Por eso lo de este canal es aprender haciendo, para que justamente hablemos de esas cosas, ¿verdad? De que cuando uno se propone y quiere hacer, puede hacer, familia. Así que vamos a ir amasando esta masa. Miren la técnica nueva que aprendí. Así aprendí también a amasar. Doblamos así y vamos apretando. Esta también es una nueva técnica que aprendí cuando estuve haciendo pan con mi hermano, que es el panadero profesional que trabaja en panadería industrial. Él sí es un panadero profesional, yo soy panadero casero. Nosotros hacemos solamente panadería casera acá en Aprender Haciendo. Yo tengo mi localcito y ahí vendo todos los panes caseros, panes dulces que hacemos acá con mi esposa, ¿okay? Así se vamos amasando bien nuestra masita, sencillito, familia, ¿ok? Voy a seguir amasando esta masa unos 5 minutos más y luego ya volvemos a la refinadora mecánica para amasar y refinar ahí. ¿Qué tal, mi gente? Estoy con mi matecito acá, ya está. Vamos a seguir ya ahora nuestro proceso de pan trincha. Este es un tutorial paso a paso. Okay, acá ya trajimos ya nuestra masa. Vamos a refinar con esto, familia. Esta es la refinadora mecánica manual que tenemos por acá. Espero que se escuche bien el audio porque estoy alejando un poco mi cámara. No estoy pudiendo comprar un micrófono, familia, me falta un micrófono. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es acá primeramente, no vamos a refinar demasiado mucho, solamente un par de vueltitas para que esto se pueda afinar un poquitito más de lo normal, ¿ok? Esta masa prácticamente está reaccionando muy rápido, así que hay que darnos un poquito de prisa, ¿ok? Refinamos un poquitito así, luego le damos una vueltita acá, echamos un poquito de harina, ¿ok? Muy bien, más o menos así. Y ahora vamos a pasar unas 2-3 vueltitas, no hay que exagerar tampoco con la refinada, ya que esto es casero. Ok, voy a acercar un poquitito más. Ahí. Vamos a pasar unos 2-3 vueltitas. Y con eso creo que ya va a dar familia. Vamos a hacer. Ok, pasamos entonces. Si ustedes tienen refinadora en su lugar de trabajo, espectacular, yo no tengo, así que solamente a modo
de tutorial vamos a utilizar nuestra refinadorita manual, ¿ok? Pero si tienen refinadora eléctrico en su panadería o en su hogar donde estén trabajando y están aprendiendo esta receta, espectacular. La masa es un poquitito blanda porque eso es lo que le caracteriza también al pan trinche. Tiene una masa blanda, igual como el pan francés o el pan baguette. Tiene que ser blando, un poquitito blando. Por ende, refinar es un poquitito complicado cuando es así refinación manual, pero si es con refinadora eléctrica pueden refinar sin problema, sin tanta complicación, ¿ok? Le agrego un tantito de harina para que no se pegue. Vamos a bajar un poquito más esto. Para ir pasándole al menos 1 o 2 veces. Ahí está más o menos. Ya le está dando ya un toquecito de refinamiento a nuestra masa, ¿ok? Esto después vamos a cortar todo en bollos y después ya vamos a ir formando nuestro pan trincha. Acá mismo en esta misma mesa vamos a formar nuestro pan trincha para poder mostrarles cómo se forman los pan trincha, ¿ok? Ahí está. Una vez más le voy a pasar y después con eso ya bastaría para poder ya comenzar a cortar, ¿ok? Vamos a alzar otra vez esto. Y ya le pasamos. Ok. Voy a pasar un tantito más. Bajo un poquitito más. Y le vuelvo a pasar por ahí. Ok. Acá ya tenemos todo, familia, prácticamente. Vamos a bajar un poquitito más para que puedan ver. Voy a ir doblando este por último. Después ya vamos a hacer los cortecitos para poder hacer nuestros bollitos, ¿ok? Vamos a pesar bollitos de 60 a 70 gramos cada uno para hacer nuestro pan trincha estándar, ¿ok? Más o menos por ahí. Ya vamos a ir cortando para ir pesando 70 gramos aproximadamente cada uno también, ¿ok? Ahí. Hacemos un poquitito así para poder darse mejor la masa. Espero que se puedan ver bien porque esta parte de mi panadería es un poquitito más oscuro. Pero si es que están viendo bien, espectacular. Ok, lo que vamos a hacer acá es pesar, familia. Vamos a pesar 70 gramos. 70 gramitos cada uno, ¿sí? Voy a pesar todo esto. Una vez que pese todo, ya les muestro. Familia, ya pesamos todito. Tiene que salir en total 24 unidades de 70, 72, 73 a unos 74. Miren nuestra masa más o menos cómo está, familia. Ojalá que puedan sentir, por lo menos si ven bien de cerca, pueden distinguir cómo está, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar dos bollitos. Vamos a tener que aprender a embollar con las dos manos. Y lo que vamos a hacer es, primeramente vamos a embollar así. Espero que miren bien este proceso, familia. Van a embollar así. Embollamos así.
Una vez que embollamos, vamos a agarrar así, familia, así. Y vamos a apretar un poquitito, así, así de esta forma. Y vamos a unir acá. Miren, familia, unimos acá, así. Miren, vamos a bajar sobre la mesa acá. Vamos a bajar sobre la mesa y le vamos a apretar así. Miren, familia, así con esta mano. Miren, así, le apretamos. Le apretamos, le apretamos. Miren, familia, así vamos a apretar, ¿ok? Agarramos de vuelta 2, volvemos a hacer así, embollamos de vuelta. Si quieren poner un poquitito de harina por sus manos, no hay problema, ¿ok? Ok, volvemos, apretamos con nuestro dedo así y así. Y en vez de unir ya acá, vamos a unir acá, apretamos un poquitito, sí. Siempre la parte donde se embolló tiene que quedarse hacia abajo, así que volvemos a apretar acá. Miren, familia, ahí ya es, prácticamente ya es 4, ¿ok? Lo volvemos a hacer así. Miren, familia, miren, sin miedo, por eso tienen que usar un poquito de harina para que no se pegue tanto por su mano, ¿ok? Vamos a volver a hacer. Embollamos por último. Tiene que llevar 6 piezas cada uno, ¿ok? Así. Y lo volvemos a apretar acá. Y de vuelta, apretamos fuerte, miren. Bien fuerte. Así. Bien fuerte, ¿ok? Y una vez que ya hacemos este proceso, vamos a agarrar así con nuestra mano acá. Apretamos un poquitito y le hacemos así, ¿ok? Y le vamos soltando, ¿ok? Y ahí ya se queda ya una raya. Y así se va quedando el molde del pan trinche, ¿ok? Miren cómo se queda una raya en el medio. Pueden poner de esta forma, dejar la parte donde era la parte de abajo, dejar en la asadera y la parte de arriba dejar hacia abajo, ¿ok? Vamos a dejar acá y después vamos a poner la asadera. Vamos a volver a hacer otro proceso, ¿ok? Un poquito de harina, embollamos, así. Podemos hacer un chiquitito así. Le hacemos así y le unimos. ¿Y qué hacemos? Le apretamos. Rápido tiene que ser este proceso, amigos, ¿sí? Le apretamos, le dejamos acá. Lo volvemos a hacer rápido. Le apretamos. Y ya nos falta solamente uno nomás. ¿Ok? Y hacemos un poquito, colocamos acá y apretamos completito. Miren, como una especie de acordeón. ¿Ok? Apretamos un poquito y hacemos así para que se vaya despegando. Y luego con la mano le agarramos todo. Este dedo va a empujar un poquito hacia acá, así. Y ya le vamos estirando y soltando, ¿ok? Y ahí ya se forma ya. Vamos a volver a hacer otro. ¿Ok? Espero que puedan aprender bien porque es tan sencillo. Le hacemos un poquito así. Apretamos, ¿ok? Apretamos bien. Volvemos a hacer un bolladito chiquitito así. Para que se alargue un chiquitito. Lo volvemos a apretar. Y para que se vaya pegando, ¿ok? Vamos a poner un poquito de harina con la mano. No es fácil, pero es la manera más correcta de hacer el pan trinche al estilo paraguayo, ¿ok? Después le embollamos así y estiramos un poco y ya se va formando, ¿ok? Ese sería el proceso, amigos. Voy a hacer todo esto y después ya vamos a ir colocando en la asadera y vamos a ir mostrando el siguiente proceso, ¿ok? Estamos acá, apretamos. Este modelo de pan trinche es lo que más hacen los panaderos acá en Paraguay y que es muy rico. Este proceso es el más rico, el pan trinche más rico que sale con este proceso, ¿ok? Estamos fuertes y después apretamos un poquitito y se queda hacia abajo ya la parte donde se une, ¿ok? Muy bien, voy a traer una asadera y ya vamos a alzar toda la asadera para ver cómo queda. Familia, seguimos acá. La parte de abajo
miren cómo tiene unas rayas, familia. Ese le vamos a dejar arriba y la parte más fina le vamos a dejar hacia abajo. Así que vamos a ir colocando nuestro pan trinche un poquitito separadito para que no se toquen. Ok, miren, la parte de abajo es más fina y la parte de arriba es más, tiene más corte, ok, la parte donde se fue uniendo. Así que vamos a ir colocando así, de esta forma. Algunos salieron bastante bien, otros no tan bien. Miren, este por ejemplo, muy bien. Ok, vamos a bajar así. Lo que vamos a hacer acá es dejarle reposar, familia, un ratito, a este no le tenemos que dar demasiado tiempo, porque lo que vamos a hacer es hacer que se rompan en el horno caliente. No vamos a prender el horno, o sea que vamos a prender el horno, pero después vamos a apagar y lo dejaremos que pueda romperse, que haga su rompimiento, ¿sí? Ok, lo que vamos a hacer, vamos a echarle un poquito de harina, así, un tantito de harina para que no se pegue, y vamos a cubrir con una bolsita, ok. Vamos a cubrir con la bolsita un ratito, familia, solamente unos 5 minutitos, 5 a 10 minutitos. Vamos a darle 10 minutitos. En 10 minutitos volvemos, le hacemos los cortes y vamos a meter en el horno caliente. Mientras tanto, en esos 10 minutitos que vamos a dejar esta pantrincha acá, vamos a prender el horno, familia. Mientras tanto vamos a prender el horno y vamos a dejar que se caliente bien. Yo ya tengo acá, estoy haciendo un producto acá. Miren, ya tengo el horno bien caliente y voy a dejar más. Una vez que saque este productito de acá, voy a dejar que se caliente más mi horno, por lo menos unos minutitos más, y luego vamos a hacer los cortes a nuestro pan trinche y vamos a meter automáticamente en el horno y vamos a dejar ahí. Vamos a echarle un poquito de agua en el plan y vamos a dejar ahí que se rompa unos 10 minutos y después recién vamos a cocinar, ¿ok? Ok, mi gente, ya volvimos acá. Acá ya está nuestro pan. Vienen esos quequitos también que hice, familia. Eso prontamente vamos a hacer un videito de eso también. Ok, acá tenemos nuestro pan trincha. Ya dejamos 10 minutitos. 10 minutitos de fermentación y más o menos ya está así, familia. Miren, rápido prácticamente, miren. Rápido porque le pusimos 30 gramos de levadura en esta ocasión a esta receta, ok. Lo que vamos a hacer acá es hacerle los cortes, familia. Miren esta parte donde ya tenía sus cortes, prácticamente donde se unió la masa, la parte de abajo de los bollos. Cuando nosotros embollamos, la parte de abajo siempre queda un poquitito más, como que se unió, ¿verdad? Entonces no es tan fino y esa parte es todo ese de abajo, familia. Miren, toda esta parte es lo que se marcó, ok. Miren, ok, la parte fina de tu bollo queda hacia abajo, ok. Lo que vamos a hacer ahora es hacerles unos cortes por el medio. Lo que vamos a hacer es cortar directamente en el medio así, un buen corte, y vamos a utilizar una especie de navajita. Por ejemplo es una navajita que se usa para ahí en la escuela. Eso se suele usar, este tipo de navajita, pero es un poquito más grande. No me acuerdo su nombre, pero ustedes ya sabrán. Okay. Con esto vamos a cortar. No vamos a utilizar la parte que tiene punta. Vamos a utilizar la parte que está así, en esta posición, donde tiene el agujerito. Ahí vamos a cortar, ¿ok? Así que bien profundo, vamos a cortar desde acá hasta acá más o menos, ¿ok? Ahí está, bien fino, un poquito cejadito. Y ya le hacemos los cortecitos, ¿ok? Vamos a separar un poquito la parte donde no se cortó bien. Esto, familia, vamos a llevar en el horno ahora. El horno está a full, a 250. Miren, familia, así que va nuestro cortecito. Nuestro horno está a 250 grados aproximadamente, unos 10 minutos ya que se está calentando, ¿ok? Vamos a ir a apagar. Le vamos a echar en el plan un poquito de agua y vamos a meter esto y vamos a apagar el horno. Vamos a dejar ahí para que se haga su última fermentación, ¿ok? Y ahí es donde se va a romper un poquito más
y después recién vamos a cocinar, ¿ok? Ya les muestro. Ya miren, a full se está calentando nuestro horno. Vamos a hacer lo siguiente, familia. Vamos a meter nuestro pan así. Miren, metemos el pan acá. Bien caliente el horno. Vamos a echar acá un poquito de agua solamente en el plan. Y lo cerramos y apagamos, familia, ¿ok? Ahí lo apagamos. Ahí lo vamos a dejar que vaya terminando su fermentación final y que se vaya abriendo nuestros panes trincha, familia, ¿ok? Espectacular va a ser estos pancitos. Esto a medida que refinamos, si tenemos refinadora va a salir mucho más fino, pero como es caserito, hicimos unas 2-3 refinaditas con la refinadora mecánica, que de igual manera puede salir con un palo de amasar. Y vamos a ver el resultado de este pan trinche casero, familia, ¿ok? Dejamos ahí unos 10 minutos, 10-15 minutos que se vaya rompiendo. Y después vamos a venir a ver para ya cocinar definitivamente. Espectacular el tiempo por acá, está lloviendo. Un día tan tranquilo con los pajaritos ahí hablando. Espectacular. Acá de vuelta ya en 10-15 minutos aproximadamente volvemos y vamos a descubrir cómo está nuestro pan trinche, familia. Vamos a descubrir si ya fermentó lo suficiente, si ya hizo el rompimiento que tiene que hacer. Y después vamos a cocinar, familia. Esto vamos a cocinar en 230 grados aproximadamente. Vamos a prenderle unos 35 minutos aproximadamente, que se dore bien. Pero primero vamos a descubrir qué tal quedó, familia. ¡Wow! Espectacular, mi gente. Miren cómo se rompió nuestro pan trinche. Miren, familia. Espectacular, mi gente. Así, esto no le sale cuando más le va a salir su pan trincha, mi gente linda. Ok. Acá vamos a meter esto. Miren, familia. Qué hermosura. Wow. Esto vamos a cocinar unos 25 a 30 minutos aproximadamente. No, antes vamos a rociarle de vuelta con un rociador un poquito de agua para que pueda dorarse bien arriba, familia, nuestro pan trincha. Vamos a rociarle bien así. Sí, va a tener un buen doradito por arriba. Y ya vamos a prender nuestro horno, familia. Esto lo vamos a dejar acá. Vamos a dejarle unos 30 minutitos. 25 a 30 minutos y vamos a ir revisando, ¿ok? 230 aproximadamente. No hace falta demasiado apurarle tampoco porque son panes un poquito grandes y que tienen que cocinarse bien, mi gente. ¿Ok? Linda, por fin ya volvimos. Ya terminamos completo nuestro pan trincha al estilo paraguayo, familia. Miren, espectacular los trinchas, familia. No pudo haber salido mucho mejor, familia, ya que esto es casero. Ustedes saben que si hacen con una amasadora y amasan mucho más y hacen una buena refinada, obviamente que va a salir mucho mejor. Pero como esto es casero, para ser casero ya está espectacular, familia. Miren cómo se cocinó por abajo, familia, cómo se cortó bien, se marcó bien sus cortes. Vamos a ver este, por ejemplo. Miren, familia. Espectacular. Miren por abajo. ¿Qué es lo que le caracteriza al pan trincha? Lo que le caracteriza al pan trincha justamente es un pan rústico. Y lo bueno del pan trincha es que uno puede ir cortando manualmente su pan trincha. Así, familia. Lo bueno del pan trincha es que uno puede cortar así. Miren. Miren cómo se va separando. Miren cómo se separa, familia. Eso es lo bueno del pan trincha. Voy a separar esto. Miren cómo quedó, familia. La textura súper ideal, familia. Voy a separar otra vez. Miren, eso es lo bueno del pan trincha. Eso es lo que le caracteriza al pan trincha, que uno puede ir separando así manualmente y ya sale la ración de los bollos del pan trincha. Miren, así está, familia. Espero que esta receta les sirva. El paso a paso que hemos hecho, paso a paso prácticamente desde principio a fin hemos hecho esta receta. Y yo sé que le va a ser útil a muchos. Muchos no conocen el secreto de cómo se hace el pan trincha. Y nada, familia, estoy feliz porque salió bien nuestro producto. Y espero que me dejen un comentario, manito arriba,
Y como siempre, sígueme activando la campanita para que no te pierdas nunca ningún video que alzamos, familia. Y por acá, arriba o abajo, no sé cómo, o por acá en el costado, voy a dejar una recomendación de cómo hacer las galletas paraguayas. Y también en la tarjeta voy a dejar cómo hacer una lista de cómo hacer panadería casero artesano. Así que, miren, familia, espectacular. Nos vemos pronto. Chao, chao.